Gloria a Dios. Gracias, Señor, por estar en tu casa. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu presencia. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Padre, con esa certeza, Padre, nos humillamos delante de ti en esta mañana. Señor, sabemos que solamente tú eres el Dios de sabiduría, el Dios de revelación. Y Padre, en esta mañana te pidemos que nos ayudes a entender, que nos des el hambre y la sed de tu palabra, para que por medio de ella, Señor, nosotros seamos educados, Señor, porque tu palabra, Señor, en nuestra vida y en nuestro corazón es lo mejor que nosotros podemos recibir y tener, porque en ella encontraremos la sabiduría y el entendimiento y reconocer lo que tú tienes para nosotros. Gracias por Jeremías 29:11, donde tu palabra dice que tú tienes cosas buenas, pensamientos de bien y no de mal. Padre, gracias. Gracias, tú eres nuestro Padre, el que tiene cuidado de nosotros, el que en su misericordia nos deja ver otro día. Padre, déjanos que en este día entendamos tu palabra, Señor. Danos, Señor, el hambre, danos la revelación, para que en esa revelación, Padre, nosotros podamos saber que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre, el que tiene cuidado de nosotros. Padre, te alabamos, te bendecimos, no por lo que tú nos has dado o por lo que tú nos das, sino porque tú eres el Creador, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios todopoderoso, el Dios de lo invisible, el Dios que conoce todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana. En el nombre de Jesucristo recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza. Amén. El título de este estudio yo le he puesto el enigma de la fe. Como sabemos, la palabra fe no es solamente una palabra, sino es una revelación que Dios nos da para que a través de esa revelación nosotros podamos escoger. La Biblia dice que en el principio, cuando Dios mandó a Moisés a hablar con el faraón, Moisés le dijo, bueno, tú me mandas que vaya a hablar con el faraón, pero ¿qué le voy a decir? ¿Quién me manda? Él dijo, dile que vas de parte, es mi interpretación, de parte de quién soy, o sea, yo. La palabra yo en nuestra vida o en nuestro vocabulario define nuestra vida, nuestro camino y vamos a decir, nuestras decisiones en esta vida. ¿Por qué digo esto? Porque a veces mucha gente dice yo y yo. Esa palabra a veces la hablamos sin conocer el fundamento de lo que contiene. Le dijo Dios, dile que yo soy. Entonces, Moisés le dijo cuando le preguntó el faraón, dice, ¿y quién es él? Yo no lo conozco. Ya, porque el mundo no lo conoce, aunque lo tiene en su boca o aunque lo tiene en su vocabulario, no lo conocen. Por eso yo le he puesto el enigma, o sea, el secreto de Dios, que solamente puede ser revelado por Dios y por su Espíritu. No por instituciones, no por colegios, no por diplomas, sino por el Espíritu Santo. Déjeme llevarlo a una escritura que está en Proverbios
1, de 5 al 6. Los proverbios son proverbios que Dios inspiró al rey Salomón. El rey Salomón no pidió oro, no pidió cosa natural, sino la presencia de Dios y la sabiduría de Dios para poder llevar un pueblo grande y numeroso. Es lo que a Dios le agrada, aunque Dios tiene todo para nosotros. Pero lo que a Él le agrada es que nosotros le pidamos sabiduría para entender las revelaciones, los enigmas que Él nos ha dejado a través de su palabra. Yo, como he dicho siempre, yo antes leía la palabra y no la entendía. O a veces el libro de Dios, la Biblia, era aburrido para mí, pero para ahora es mi delicia. Proverbios 1, 5 al 6 dice: oirá el sabio o el entendido y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Por eso la palabra dice: eres falta de sabiduría. Allá en Santiago dice: pídela a Dios, porque Dios la dará sin medida. ¿Por qué Él no la da sin medida? Porque Él quiere que entendamos sus secretos y lo que Él hizo y tiene para nosotros. Pero no lo vamos a entender si no es por medio del Espíritu Santo. Vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 34 al 37. Allí está hablando de una revelación o de un enigma de Dios hacia aquel personaje que Dios escogió para traer al Mesías, que es María. En el versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dios, el ángel le habló y le dijo: vas a salir embarazada, en nuestras palabras. Vas a tener un hijo. Y su hijo ya le explicó todo el enigma que Dios le había revelado o dicho por medio del ángel. Ella dijo, ¿cómo va a ser eso? Si no tengo hombre, no estoy casada, no tengo marido, ¿cómo va a ser? Dice: eso va a ser obra del Espíritu Santo. Muchas veces la palabra de Dios en nuestras vidas viene a veces en lo natural y a veces son enigmas de Dios o sobrenatural. Ella le dijo: ¿cómo? Él dijo: por medio del Espíritu Santo. Pero más adelante, Dios, el mismo ángel que le dijo a María, le dijo a Zacarías: Zacarías, vas a tener un hijo. ¿Cuál fue la diferencia de lo que dijo María y lo que dijo Zacarías? Porque lo que le dijo el ángel a Zacarías no iba a ser enigma de Dios, iba a ser obra del hombre. Por eso la fe, como dice Santiago, la fe sin obras no trae resultado, no es fe. Y a veces la fe tiene que tener obras. Allá con María no tuvo obras porque era la revelación de Dios, pero acá era la revelación al hombre. Él le dijo: ¿cómo? Si yo soy viejo, mi mujer ha sido estéril todo el tiempo. Dice que el ángel dijo: por cuanto no has creído
tu boca va a ser cerrada. A veces nosotros como buenas personas y a veces como cristianos queremos que Dios haga todo por medio de los enigmas que Él ha puesto o dejado. Pero no es así. Déjeme darle un ejemplo. Yo conocí una hermana en Cristo que decía, yo no me preocupo porque Dios va a santificar todo. ¿Por qué Dios o el Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros comiéramos o tuviéramos sentado a la mesa para tomar nuestros alimentos, teníamos que dar gracias y orar por ellos? Dios lo puede hacer, pero Dios nos ha dejado a veces lo natural para que nosotros caminemos por la fe en su palabra, no por los enigmas que Él ha hecho. Los enigmas son algo que nosotros no podemos comprender mentalmente o en nuestro conocimiento, sino solamente por la revelación de Dios. Lo que Dios dijo a través por el ángel a María, eso sucedió. Lo que Dios le dijo a Zacarías sucedió, pero porque Dios es misericordioso. El hombre dudó y como nosotros a veces dudamos, pero no por eso nosotros vamos a hacer que Dios haga todas las cosas. Cuando Dios escogió a Josué después de que Moisés murió, Él les dijo, esfuérzate, sé valiente. Ahí tenía que ser el hombre, el que se esforzara, el que diera el primer paso, y Dios iba con él. Fue lo que le dijo, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Levántate y esfuérzate. Hay cosas que tenemos que esforzarnos, hay cosas que de nosotros depende dar el primer paso. Dios obra en lo natural, pero también Dios obra en lo que usted comienza. Porque la palabra de Dios no es solamente creer, sino actuar. En el Lucas 1:18, ahí está la revelación del ángel a Zacarías, pero Zacarías, como un hombre natural, él puso sus excusas. Y todavía, hasta ahorita nosotros como personas todavía ponemos excusas. Porque Dios no puede hacer sin que yo haga nada. Estamos impuestos que todo haga el hombre. ¿Sabe? Cuando yo vine o cuando yo descubrí la palabra de Dios, no era la palabra que me decía el hombre. Porque la palabra que el hombre dice, especialmente si no está dirigido por la palabra de Dios, le está diciendo puras cosas vanas, religiosas. Pero cuando es la palabra de Dios, tenemos que creer la palabra de Dios, pero también actuar en la palabra de Dios. Es igualmente, vamos a decir, en el campo de la sanidad. Muchas veces le decimos a Dios y leemos su palabra que dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él es el que nos sana de toda dolencia. Pero sin embargo, si estamos dándole al cuerpo lo contrario, Dios no puede hacer nada. Dios es un Dios que respeta nuestras decisiones. Por ejemplo, voy a decirlo en mi persona. Yo tengo diabetes, pero yo creo en la palabra y confieso la palabra. Pero si no hago mi parte, Dios no va a hacer nada. Yo a veces, como persona, digo, yo puedo hacer lo que hacía cuando tenía, vamos a decir, 15, 20, 30 años. Pero déjeme decirle, cuando voy a comenzar y voy y tengo el pie para hacerlo, mi cuerpo no me responde. ¿Qué quiero decir? Que nosotros tenemos que obedecer tanto a Dios como nuestro cuerpo, que no es nuestro cuerpo, sino es el templo de Dios.
A veces le metemos tantas cosas y las consecuencias las llevamos después. Yo le decía a un hermano, no, yo cuando tenía 30 años yo me sentía, pero ahora le digo, todo lo que yo hacía indebidamente o sobrepasadamente en mi cuerpo, ahora lo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque la vida, la ley de la vida. Por eso tenemos que obedecer a Dios, su palabra. Él no nos la dejó para hacer un libro, sino para dejarnos un mandamiento. Otro ejemplo. Vamos a verlo en Segunda de Reyes 5, versículos 9 al 14. Ahí está hablando de un leproso, Naamán. Llega un día el criado y le dice, Señor, Padre mío, dice, hay un profeta en Israel, él te puede sanar. Pues yo creo que él estaba ya inquieto por sus situaciones y fue. Pero él fue como muchos de nosotros. Oh, Dios tiene que hacer algo porque yo hago algo para él. Eso no trabaja. Dice que él fue y descendió. Vamos a leer en Segunda de Reyes 5, del 9 al 14 o 15. ¿Puedes leérmelo? Segunda de Reyes 5, Ajá. 14. De 9. Del 9 al 14. Segunda de Reyes. Y vino Naam con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El 11. Naam se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Espérame. Ahí Naamán, él obedeció y fue. Porque él tenía un problema y quería que ese problema fuera quitado. Nosotros a veces estamos llenos de problemas y vamos a Dios, le decimos, Señor, yo vengo a la iglesia. Señor, yo te confesé como Señor. Señor, mira, yo soy esto y soy lo otro. Dios no necesita ninguna formación, Dios lo conoce todo. Por eso cuando Naamán fue y se presentó en la casa o en el lugar donde estaba Eliseo, él creía, él va a salir porque yo soy esto y esto y esto. No, él nada más mandó la palabra. ¿Y qué fue lo que hizo Naamán? Como decimos los mexicanos, su humo fue bajado hasta el suelo. Y dijo, ¿qué? No hay ríos mejores en Samaria. ¿Por qué tengo que venir aquí a estos ríos revoltosos, como dijo una vez un futbolista, un basquetbolista del Río de San Antonio? Cuando Dios nos habla, a veces no nos habla conforme a nuestra sabiduría o conforme a nuestros pensamientos. Él nos habla lo que Él quiere para que nosotros dobleguemos o entendamos que Él conoce y que Él es el Dios de lo imposible. Dice en el versículo 12, dice, Habana y Farías, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
¿Cuántas veces a veces nosotros también nos enojamos con Dios porque no nos responde o porque no nos hace lo que nosotros queremos? En el versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué quiero decirle? Que la fe en la palabra de Dios a veces tiene que tener acción y a veces es sobrenatural. Pero Dios conoce nuestros corazones y Dios quiere probarnos si somos obedientes a la palabra. Nosotros como personas, yo lo he dicho y lo sigo diciendo, todavía no lo sé todo, todavía no soy perfecto, Dios está trabajando en mí y todavía soy persona, no que una vez a la semana, sino cada momento estoy cayendo porque somos cabezudos, como dice el mexicano. Dios en su misericordia tiene misericordia de nosotros, pero a veces en su misericordia, su paciencia a veces se agota. Y a veces como Israel lo deja a su instinto corazón. Hay otro ejemplo cuando David le dijo a Salomón, haz el templo para Dios. Él le dejó todo a su hijo Salomón, pero si Salomón no se hubiera activado a hacer el templo, no se hubiera hecho. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer bajo la dirección de la palabra, porque a veces hacemos muchas cosas sin la dirección de la palabra. Y a veces hay consecuencias y luego decimos, Señor, ¿por qué yo? Es lo que a veces yo digo, jugando, pero lo digo. No, su palabra permanece en nuestros corazones y permanece en el cielo, y la palabra de Dios tiene poder. Como le decían de antes, la palabra yo decide nuestras vidas y nuestro caminar. Por eso la Biblia dice allá en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están al poder de nuestra lengua, de nuestras palabras. Yo he aprendido y estoy aprendiendo todavía porque todavía no lo pongo por obra todo. A veces salgo. ¿Qué quiero decir? Que la palabra de Dios y la palabra yo puede darnos la relación con Dios y el favor de Dios cuando nosotros ponemos el yo en Dios o en su palabra. Dios quiere, y oigo muchas veces que mucha gente dice, no, ya no voy a cansar a Dios, ya no le voy a pedir esto, porque Él ya me oyó. Dios le gusta que insistamos. ¿Se acuerda aquella sirofonisa cuando fue y le pidió al Señor Jesús que sanara a su hija? El Señor no le respondió muy amable. Él le dijo, yo he venido a los hijos de Israel. Yo he dado o vengo para dar el pan a los hijos de Israel, no a los perrillos. Cuando usted oye esa palabra y si se le dijeran a usted, ¿usted seguiría insistiendo? Usted sería, o yo me iría diciendo no sé cuántas cosas.
Pero esa mujer insistió y por esa insistencia le dijo el Señor, hágase conforme a tu fe. La fe trabaja, pero la fe que trae convicción y la fe que persevera. Por eso dice que en nuestra perseverancia un día veremos las obras de Dios y un día recibiremos lo que Dios ya nos dejó a través de Jesucristo. Por eso yo a veces cuando comparto la palabra o testimonio, yo siempre les digo, el camino para llegar a Dios no son nuestras obras, no es nuestras religiones, no es nuestras iglesias, sino solamente la palabra y el Hijo que vino para trazar el camino hacia el Padre. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban, nadie llega al Padre sino por mí. Otra palabra dice, cuando Él estaba ministrando, dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, y sin mí no vivirán. Él no estaba hablando de esta materia, Él estaba hablando de la relación y la comunión con Dios. Por eso yo siempre digo, Jesús solamente, Él es el que intercede por nosotros. Hasta ahorita, porque Él está en la presencia del Padre, nadie, ninguna persona humana, viva o no viva, puede interceder por nosotros. Lo que dice la palabra, que nosotros como creyentes podemos orar, podemos ministrar, pero no por nuestra sabiduría ni por nuestro poder. Fue lo que dijo allá Pedro y Juan cuando sanaron a aquel paralítico, que la gente se sorprendió y la gente los miraba medio raros, como a nosotros ahora. Dijo, no, ¿qué nos están mirando? Lo que sucedió no fue porque yo soy Pedro. Dijo, ese Jesús que ustedes crucificaron, ese Jesús murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, y por medio de él, que se sentaba en la puerta de la hermosa, del templo, es el que ven ahorita aquí, danzando y dando gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Dios ha instituido sus caminos, sus formas, para que nosotros un día, si perseveramos, vamos a alcanzar y a recibir lo que Él nos ha prometido. Pero tenemos que seguir la fe que no le pone, como luego decimos, puntos. No, tú no puedes tener fe, o Dios no te puede contestar porque tú no haces esto o haces lo otro. No. La palabra dice que Dios nos ha dado todo por medio de su Hijo. Su Hijo, no siendo pecador, Él vino a cargar por nuestros pecados, y la Biblia dice que Él los clavó en la cruz y que ya no se acuerda de ellos cuando nosotros se los entregamos. Usted que me escucha en esta mañana dirá como yo lo decía, no, yo no soy pecador, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no... Le ponemos tantas cosas al Señor. Pero sin embargo, cuando la palabra nos trae la convicción, sabemos que somos pecadores, porque la palabra también lo dice. Todos hemos pecado y todos estamos fuera de la relación con Dios. Porque nosotros podemos restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén solamente por Jesucristo. Aquel Cordero que sin mancha vino a pagar por su pecado y por mi pecado. Y la Biblia dice que cuando nosotros entregamos y confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Jesús es el único que perdona. Jesús es el único camino.
Jesús es el único que nos lleva a una relación con el Dios de la creación y aquel Dios que está en la boca de todos, pero que sin embargo no obedecemos. Ahí donde está, si usted inclina su cabeza y hace esta oración, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos escucha y nos perdona. Incline su cabeza y ore conmigo. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que conoces todo. Padre, en esta mañana yo te confieso mis pecados, porque yo creo que yo soy pecador. Tu palabra lo dice. Padre, perdóname y de este momento ayúdame a vivir una vida y en una relación contigo. Señor, gracias por perdonarme y gracias, Señor, porque ahora tu Espíritu Santo va a darme el hambre y la sed de tu palabra para poder entender y para poder leer tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, por tu sacrificio y gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús, Padre, recibe alabanza y gloria. Si usted que escuchó esta palabra, yo le animo que la comparta. Si no, hoy, mañana o en el tiempo que usted tenga. Yo sé que trabajamos y estamos ocupados, pero agarre un tiempo, porque usted lo necesita y necesitamos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Que pase un feliz día. Esto lo va a escuchar y lo va a encontrar en la Facebook de Prevailing Word Church. Dios me lo bendiga.